Bienvenidos a una nueva sesión de actualidad en audiología. Hoy estamos con la doctora María Teresa Heitzman. Muchísimas gracias por acceder a tratar de los acúfenos. Gracias a vosotros por la invitación. La doctora Teresa Heitzman Hernández es médico, es especialista en otorrinolaringología y es consultora clínica del Departamento de ORL de la Clínica Universidad de Navarra en su sede de Madrid. Ella es especialista en acúfenos y su tratamiento con TRT, y de ello nos va a hablar. Muchísimas gracias. ¿Qué son los acúfenos? ¿Cuáles son los síntomas y qué tipos hay? Bien, bueno, el acúfeno yo creo que los alumnos y los exalumnos de MOPE saben perfectamente lo que es, ¿no? Un ruido o ruidos que se pueden oír en la cabeza o en los oídos sin que exista una fuente externa de sonido. Es decir, sin que haya una actividad vibratoria coclear que se produce ante un estímulo externo, ¿no? Sonoro. Sabemos más. Sabemos que es una percepción fantasma, es decir, que es una alteración de la plasticidad del sistema nervioso central ante una falta o una disminución del estímulo sonoro. O sea, que el acúfeno es una alteración central, que la vía auditiva tiene un papel secundario, luego hablaremos, en la molestia que algunos acúfenos pueden causar. ¿Es un síntoma frecuente? Muy frecuente. ¿Cuánto de frecuente? Pues entre un 10 y un 17% de la población. Un 5% de esos pacientes tienen realmente molestia como para consultar por este problema, y un 1% pues les altera su calidad de vida de una forma muy importante, ¿no? O sea que es un síntoma por el que se consulta con mucha frecuencia en una consulta de otorrino. Y tenemos unas estadísticas españolas, las únicas que existen, que es Tamargo en 1994, que dice que en una consulta de otorrino la frecuencia de los pacientes que consultan por esto está en torno a un 19%. No significa que todo el mundo, ese 19%, a todo el mundo le moleste, pero es un síntoma de una gran prevalencia en la población. No todo ruido que se oye en los oídos o en la cabeza es un acúfeno, esto es importante, ¿no? O sea, podemos tener el zumbido, el pitido, el cable de alta tensión, como chicharras, o sea, se puede describir de muchas formas, eso es un acúfeno. Pero podemos oír otras cosas, por ejemplo, podemos oír mi propia respiración, podemos oír una contracción muscular, podemos oír el sonido del corazón. Esos son somatosonidos, son sonidos vasculares. De los sonidos corporales, musculares o vasculares, los vasculares son los más frecuentes, ¿no? Entonces, pues el paciente cuenta que tiene un sonido, el que sea, pulsátil. Cuando dice pulsátil le tienes que preguntar, ¿se parece al sonido del corazón o lleva la cadencia del corazón? Si eso es así, podemos estar ante un somatosonido, no ante un acúfeno, ante un somatosonido vascular, que requiere un enfoque diagnóstico diferente. Si resulta que el paciente te dice que tiene un sonido como un clic, 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 o como algo que se asemeja como una contracción muscular, pues estamos ante un somatosonido muscular. También un sonido corporal que requiere un enfoque diagnóstico distinto del acúfeno. Y un tercer tipo de ruidos, o sea, acúfenos, somatosonidos, vasculares o musculares, y un tercer tipo sería los acúfenos somatosensoriales. ¿Qué son los acúfenos somatosensoriales? Pues son sonidos que se producen por estimulación, llamamos agresión, ¿no? Que no siempre es agresivo, ¿no? Pero al sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial, que es el que canaliza, recoge y trata los estímulos de presión, los estímulos correspondientes a los músculos, ¿no? Pues en su trayecto hacia el cerebro comparte información con la vía auditiva. De forma que cuando estimulamos ese sistema con un movimiento, con una contracción, podemos notar que el acúfeno, si se tiene, varía. Y eso no es nada extraño, es un fenómeno benigno y no tiene ninguna patología de base, simplemente que se comparte información. Ahora, el acúfeno, y es muy frecuente que cualquier acúfeno pueda tener un componente somatosensorial. Pero el acúfeno somatosensorial es el que se desarrolla en la vía somatosensorial, por una activación mayor o una agresión al sistema somatosensorial, por un síndrome de latigazo cervical, por una contractura, por un problema de articulación temporomandibular, por anestesias locales, bien hechas, o sea, no tiene que estar mal hecha, simplemente al ponerlas, puesto 1000 en la 1001, pues puede producirse un acúfeno somatosensorial. O patología cervical, no especialmente el síndrome de latigazo cervical,
Pues todos esos son activaciones o agresiones al sistema somatosensorial que hacen que se desarrolle un acúfeno somatosensorial. ¿Cómo distinguimos un acúfeno normal de un acúfeno somatosensorial? Bueno, porque el paciente te cuenta, cuando tú le preguntas ¿a qué debe, por qué cree usted que tiene esto? Porque pues es que me pusieron un implante y al poner un implante en el lado izquierdo, pues a las pocas horas empecé con un ruido en el oído izquierdo. O sea, sabemos que es un acúfeno somatosensorial porque el evento somatosensorial que ha podido producir esto es muy próximo en el tiempo a la aparición del acúfeno y del lado donde se ha producido ese evento. ¿Es importante que sea somatosensorial? Se trata igualmente, ¿no? Lo que pasa es que cuando existe un componente somatosensorial, como por ejemplo una patología cervical, una patología de ATM, eso no siempre tiene un tratamiento, pienso yo no soy especialista en esto, ¿no? A lo mejor esto me corrigen los rehabilitadores, ¿no? Pero no tiene un tratamiento tan efectivo, ¿no? O sea, que son patologías que a veces son un poco desagradecidas en la terapia, ¿no? Y el acúfeno se puede tratar igualmente, aunque esa patología que lo ha desencadenado no tenga un tratamiento al 100% eficaz, ¿no? Entonces, este tiene tres tipos de ruido: acúfeno, acúfeno somatosensorial y somatosonido vascular o muscular. Entonces, es importante saber ante qué estamos porque el enfoque diagnóstico va a ser distinto. Cuando molestan, porque uno puede tener estos ruidos y no molestar. Cuando molestan, la molestia es por el mismo motivo en los tres tipos de ruido. ¿Cómo se diagnostican los acúfenos? Bien, como cualquier síntoma, o sea, el modo de hacer en medicina ante un síntoma tiene siempre el mismo procedimiento, ¿no? Que es la anamnesis, recoger ese síntoma y qué repercusión pueda tener, y si se acompaña de otros síntomas, la exploración y los estudios correspondientes si se necesitan, en este caso auditivos, ¿no? Bueno, entonces, el acúfeno puede aparecer solo o puede aparecer con otros síntomas. Puede ser un síntoma más de una enfermedad del oído. Entonces, en la anamnesis tenemos que preguntarle, primero, ¿dónde tiene ese ruido? Primera cosa, para saber su localización. ¿Desde cuándo? ¿A qué se parece? Porque ahí vamos a distinguir si se trata de un acúfeno propiamente o un acúfeno o un somatosonido, ¿no? O vamos a sospecharlo por lo menos, ¿no? ¿Qué le parece a esa persona que ha desencadenado o en qué contexto se ha producido? Porque te puede decir, por supuesto, cuando me sacaron, me pusieron un implante, ¿no? Bueno, pues ya estás sospechando que puede ser un acúfeno somatosensorial, ¿no? O no, estaba en silencio en mi casa, pues probablemente sea un acúfeno, ¿no? Entonces, que lo desencadenado y luego si se acompaña de otros síntomas, o sea, si tiene pérdida auditiva, si ha tenido vértigo o tiene vértigo, si tiene autofonía o taponamiento óptico, si tiene dolores de cabeza, y luego, bueno, pues también si ha tenido dolor ante eso o una otalgia o otorrea, ¿no? Bueno, entonces eso te va situando el síntoma de acúfeno en un contexto aislado o en un contexto de una enfermedad, ¿no? Puede haber una enfermedad de una patología de la membrana timpánica o puede haber una patología de oído interno, y entonces es distinto el enfoque que tú le vas a dar si está solo o está en el contexto de una enfermedad, ¿no? Entonces, y luego también le preguntas al paciente qué repercusión tiene en su vida. ¿Cómo se lo preguntas? Pues, ¿en qué momento lo nota usted más? Te suelen decir, pues en el silencio o con estrés. Bien. Puede dormir bien o le repercute en el sueño, puede concentrarse, puede realizar sus actividades con normalidad o tiene que hacer un esfuerzo. Entonces ahí ya estás viendo el grado de molestia que o no molestia, porque a lo mejor lo puede hacer perfectamente, ¿no? Y también, a mí es un dato que me aporta mucha información, cómo es esa persona, ¿no? Porque si es una persona muy analítica, probablemente esté analizando mucho el síntoma, y al analizarlo mucho el síntoma permanece más, ¿no? O si es una persona que por su trabajo o por su perfil de personalidad tiende a controlar mucho, pues claro, el acúfeno no es controlable. Entonces eso le va a producir un malestar añadido, ¿no? O también si está pasando por una situación de estrés laboral, personal, porque eso también hace que un acúfeno aparezca con más facilidad y se convierta en algo más agresivo. Bueno, estas preguntas son para ver en qué contexto está el síntoma, si hay una patología de base que tengamos que... y luego cómo está repercutiendo en su propia vida. Porque tenemos que explicarle al paciente todo eso que él nota, qué relevancia tiene objetivamente hablando, ¿no? Y luego, una vez que hemos hecho la anamnesis,
se hace una exploración completa de otorrino, también se le explora la articulación temporomandibular y se le pasa a hacer ya pruebas auditivas. ¿Qué pruebas auditivas básicas? Una audiometría tonal liminal, una audiometría verbal. Nosotros aquí no hacemos logoaudiometría completa, salvo que vayamos a hacer una adaptación protésica. Hacemos un umbral de recepción verbal y una máxima discriminación que nos da mucha información sobre cómo entiende el paciente. Y es más rápido. Y hacemos un timpanograma, una impedanciometría, un timpanograma con reflejo estapedial ipsilateral. Con eso ya te está dando información de cómo está el oído medio, de cómo está el oído interno, y luego medimos los umbrales incómodos, porque es frecuente que aparezca el acúfeno asociado a hiperacusia. Ya hablaremos más adelante de este síntoma si es necesario. Y si viene específicamente una consulta de acúfeno, pues le vamos a hacer una medición de lo que es la acúfenometría. Vamos a determinar la frecuencia, la intensidad y la inhibición residual, que son los tres factores que están determinados, que es lo que se hace en la acúfenometría, vaya, que determinar la frecuencia, la intensidad y caracterizar el acúfeno así, de esta forma, con la frecuencia, la intensidad y la inhibición residual. Entonces, una vez que ya se ha terminado eso y sabemos que como está el órgano auditivo, pues le vamos a explicar al paciente. También han salido explicaciones probablemente, ¿no? A lo largo de la anamnesis, pues van saliendo cosas que se le van explicando. Si el paciente tiene un acúfeno unilateral y una asimetría auditiva, se le va a hacer una prueba adicional, que es una resonancia magnética de peñascos. ¿Para qué? Pues para descartar que exista un neurinoma acústico, ¿no? Que es quizá lo que más miedo tenemos los otorrinos, ¿no? Que se nos salte esto, ¿no? No nos demos cuenta de que pueda existir esta patología, ¿no? Entonces, una resonancia. Y luego, dependiendo de lo que sea, pues si tiene una otofonía y sospechamos una dehiscencia del conducto semicircular, de algún conducto semicircular, aparte de unos BEMS, se le va a pedir un TAC de alta resolución de peñascos, ¿no? Para ver si existe esa dehiscencia. Y si entramos en somatosonidos, pues ya es otra cosa que ahora yo no me voy a detener porque me parece que quizás se sale del contexto este. Y una vez que ya tenemos todo eso y tenemos un diagnóstico, pues entonces vamos a explicar al paciente qué es lo que está pasando en la vía. ¿Y qué está pasando? Pues estamos ante un síntoma ordinariamente no importante, por suerte, pero que puede ser muy molesto, que es frecuente que se detecte en el silencio y que es frecuente que aparezca en un contexto de tensión, de estrés. ¿Por qué todo esto? Bueno, sabemos que el silencio es el lugar donde todos notamos acúfenos, o podemos notarlos. Eso está en el experimento de Helen y Berman del año 1953. No me voy a detener ahora en esto. Pero sabemos que el silencio es el lugar donde todos podemos detectar. Una persona que tenga una pérdida auditiva tiene más facilidad para tener acúfenos porque tiene más silencio, podemos decir, ¿no? Una persona que le encanta el silencio, vive en una zona silenciosa o ha insonorizado su casa, frecuentemente puede tener más acúfenos que una persona que vive en el centro de Madrid, ¿no? Entonces, es importante explicar esto al paciente para que sepa que no está ante nada extraño para él, pero nada raro, no tiene ninguna enfermedad rara y afortunadamente es un síntoma que generalmente no tiene relevancia en cuanto a que no lesiona. O sea, el acúfeno no produce nunca sordera, no produce nunca vértigo, no produce, bueno, cefaleas si es por otro motivo, no lesiona. Puede ser molesto, pero no lesiona. Esos temores de que porque tengo un acúfeno me voy a quedar sordo, porque tengo un acúfeno puede tener vértigo, porque tengo... No. Si nos quedamos sordos con acúfeno sin acúfeno, pero no por él, ¿no? Si tiene ese síntoma, está en el contexto de una enfermedad del oído interno, hay que explicarle qué papel tiene ese síntoma en esa enfermedad del oído interno, porque no va a producir vértigos ni va a producir hipoacusia, ¿no? Entonces, el paciente tiene que saber que estamos ante un síntoma frecuente, que puede ser molesto, pero es irrelevante en cuanto que no le lesiona. ¿Y por qué le molesta? Bueno, porque desde el año 1990 sabemos que la vía auditiva interacciona con estructuras no auditivas. ¿Cuáles? En primer lugar, el sistema límbico. Es una estructura que se va a encargar de dar significado a los estímulos. Todo tipo de estímulos, no solo sonoros, ¿no? Entonces, si se activa anómalamente o está activada previamente porque tengo un estrés, pues es muy fácil que si aparece en ese momento un acúfeno, pues se convierta en algo agresivo para el paciente, ¿no? Sucede que cuando esa estructura está más activada de lo normal, se nota más el acúfeno y se va retroalimentando, porque lo oigo más, me molesta, lo oigo más, me molesta más, lo oigo. Entonces se crea un círculo vicioso. Esa es la causa de que un acúfeno moleste. Eso es un proceso reversible y podemos ayudar a que el acúfeno se quite del cerebro y sea ignorado. Sí, el tratamiento, hay muchos tratamientos. Cuando un síntoma tiene muchos tratamientos es que no hay ninguno eficaz al 100%, ¿vale? El que se ha demostrado más efectivo
por encima o en torno a un 80% de resultados, es el TRT, el Tinnitus Retraining Therapy. ¿Qué es esto? Pues el Tinnitus Retraining Therapy se basa en esto que acabo de decir, que se llama modelo neurofisiológico, es decir, la vía auditiva interacciona con estructuras no auditivas que son las responsables, si se activan anómalamente, de que moleste el acúfeno. La vía auditiva tiene un papel secundario en la molestia. Entonces, se trata de detectar cómo están anómalamente activadas estas estructuras, ¿no? Mediante lo que ya hemos dicho anteriormente con la anamnesis. Y con unos cuestionarios que el paciente valora, con esos cuestionarios el paciente se autovalora, ¿no? Cómo me está molestando a mí, ¿no? Bueno, entonces, ¿el TRT qué es? Es un tratamiento que se apoya en eso. ¿Y en qué consiste? En el consejo terapéutico, ¿para qué? Para explicar que lo que tiene es cero importante y que su activación anómala del sistema límbico baje la tensión. No hay nada, el acúfeno no suele ser importante, ¿vale? Entonces, estamos ante una cosa muy frecuente, que puede sorprendernos, que puede molestarnos, pero nada importante. Entonces, si baja la activación del sistema límbico, ese síntoma que está siendo tan agresivo para mí, baja de agresión. Ese círculo vicioso que lo retroalimenta se debilita hasta desaparecer. Y entonces con la otra parte del tratamiento, que es la terapia sonora, ayudamos a que el cerebro vaya detectando menos ese acúfeno y lo vaya colocando poco a poco a un nivel no consciente. A ese nivel no consciente se ignoran las cosas. Entonces hablamos de habituación. Habituación al acúfeno es ignorarlo, porque sea cero importante para el paciente y esté colocado a un nivel subcortical. Al mismo nivel que todos tenemos normalmente los zapatos. Nos los ponemos por la mañana y no los notamos durante el día, salvo que los estrenemos, ¿no? No me acuerdo de mis zapatos, me acuerdo cuando los voy a quitar por la noche. Pues así se tiene que comportar un acúfeno. Ese es el comportamiento normal de un acúfeno. Cero detección, o muy poca, vamos, todos tenemos acúfenos de vez en cuando, pero eso, lo puedo notar un momento en el silencio, lo puedo notar un momento si estoy muy nervioso, pero igual que lo noto, soy capaz de echarlo para atrás, porque aquello no, y sigo mi vida, ¿no? Eso es el TRT. Muy bien. ¿Y qué consejos daría un audioprotesista al que le viene una persona con síntomas de acúfenos? Bueno, lo primero es que todo síntoma necesita un diagnóstico. Y en este país los diagnósticos los hacen los médicos. Entonces, tiene que mandarle al médico porque tiene que ver. Normalmente, ¿qué le puede decir el audioprotesista? Pues, mire, esto es un síntoma que es muy frecuente, no suele ser importante, pero conviene que el médico le valore cómo oye, cómo está la audición, que le vea el tímpano, que le vea, en fin, conviene que pase por... Si además el audioprotesista ya le ha hecho una audiometría y tiene una simetría auditiva, tiene que animarle vivamente a que vaya al otorrino, porque a lo mejor hay que hacer pruebas radiológicas probablemente, ¿no? Pero sí que le puede dar una información que no le inquiete. Mire, esto es algo muy frecuente, no importante, pero que tiene que ver el médico, ¿no? O sea, y explicarle un poquito y ver cómo está su audición, ¿no? Eso es lo que tendría la actitud de... Y luego, ¿qué más cosas puede decir el audioprotesista? Pues, aparte de saber que en general es un síntoma no importante, pues si... le puede comentar, ¿no? Mire, esto es una cosa que si el paciente le cuenta más cosas, ¿no? Si no, conviene no tirar de la manta, ¿eh? Si va a decir, pues es que no me deja dormir, uy, no se preocupe, esto se va, no se preocupe, esto se va, ¿no? Mire, le habrán dicho algunas personas a lo mejor que use la radio, se lo han dicho, pues es un buen consejo. La radio, un poquito de sonido, porque se distrae un poquito el cerebro, uno se relaja y se duerme. Esto no tiene más, si ahora le molesta esto, ya verá cómo eso se resuelve. O sea, facilitar la información veraz, que lo es, esta que estoy diciendo yo, y que no le inquiete al paciente. No siempre es fácil, ¿eh? Porque además en esa información hay que procurar no emplear el no por delante. Porque si no, la connotación ya es negativa y el paciente lo percibe como algo que, bueno, pues que quizá no tiene todos los resultados. O sea, la comunicación no siempre es difícil. Y comunicar noticias, o sea, dar positividad a algo que el paciente está viviendo con negatividad, no es fácil. Y luego sí que saber, eso lo sabemos a día de hoy, hay muchos ensayos clínicos, con fármacos y con todo esto, pero a día de hoy no hay un fármaco que se haya demostrado efectivo. Entonces, ese arma terapéutica clásica en medicina, que es farmacología, la farmacoterapia, pues no, por desgracia esto no lo tenemos los médicos hoy por hoy, aunque pongamos en una receta un fármaco. No, si suena la flauta, suena por casualidad. Esta es la realidad, ¿no?
Y tampoco tenemos el otro mecanismo, que el otro arma que tenemos los médicos, que es la cirugía. Pues aquí la cirugía tampoco sirve para mucho. De forma que el TRT, la realidad es que primero nos ha abierto un panorama distinto, porque el acúfeno creíamos que era otra cosa, ¿no? Antes de la publicación del modelo neurofisiológico creíamos que era otra cosa. Creíamos que el acúfeno estaba en la cóclea y que estaba motivado probablemente por alteración en la vascularización de la cóclea. Sea o no sea así, la realidad es que nos inflamos a dar a los pacientes durante años medicamentos vasoactivos y cero resultados, vamos. Entonces, ya se ve que por ahí no van los tiros. Y sin embargo, sí ha acertado Jastreboff con la investigación y la publicación de su modelo neurofisiológico sobre el que se basa el TRT, y que cuando un tratamiento es eficaz, quiere decir que su base es acertada. O sea, que ese modelo neurofisiológico parece que es muy acertado porque el tratamiento funciona. Una vez que un paciente con acúfenos entra en el ámbito hospitalario, ¿qué parte toma cada profesional? ¿El otorrino, el audioprotesista? ¿Qué otros profesionales hay implicados? Bueno, esto es muy importante porque, como la gran mayoría de las cosas, necesitamos un equipo multidisciplinar, ¿no? Somos una cadena de actividad en beneficio del paciente para ayudarle, entonces es muy importante que todos estemos muy unidos, ¿no? Y cada uno tiene su papel. Entonces, yo como clínico, pues lógicamente hago la análisis y la exploración, pero los audioprotesistas que tenemos aquí pues van a ser los que realicen todas las pruebas auditivas. Si luego se ve que necesita una adaptación protésica, un audífono, pues van a actuar también, ¿no? Entonces, es importante que conozcan esto, porque esto que yo he dicho anteriormente, de que forma parte del TRT, que es el consejo terapéutico, y que es la pieza más importante, porque yo no puedo ignorar algo que me importa o me preocupa, y el consejo terapéutico va dirigido a que se deje de importarme y deje de preocuparme, bueno, pues eso, a su nivel cada una de las piezas de esos eslabones de la cadena de tratamiento, deben conocerlo y deben apoyarlo. Más luego su actuación, pues hacer bien una audiometría, comprender la molestia que tiene el paciente, porque la actitud que refiere quien le está haciendo la audiometría, si conoce el síntoma, el paciente se da cuenta, que sabe de qué va. No solo lo sabe el médico, sino que la persona que le está haciendo, porque además le puede incluso decir, mire, si alguno de los pitidos que le ponemos le parece que es similar a su acúfeno y le cuesta distinguirlo, por favor, díganoslo, porque le ponemos otro tipo de sonido para que usted pueda responder con más claridad. Entonces ya el paciente se da cuenta que viene de un mundo donde no le han hecho ni caso, en general, estoy exagerando, ¿no? Pero se encuentra con que hay una serie de profesionales que cada uno a su nivel, al ámbito profesional que tiene, en el ámbito profesional que tiene que desenvolverse, pues sabe de qué va la guerra, ¿no? Entonces, pues le apoya, no se preocupe, que esto verá cómo le va a ayudar, cómo le va a ir bien. Yo antes, cuando estaba en otra sede de la clínica que tuvimos anterior a esta, pues éramos menos, entonces pasaban por el control los pacientes y siempre cuando llegaban y cuando se iban le decía la enfermera que estaba en esa, usted haga caso a la doctora, ya verá cómo se pone bien, ¿no? Entonces ya verá cómo volvían a la revisión y citar usted otra cara, le decía, ¿no? Citar usted, es que está, bueno, pues eso que parece una simpleza, ayudaba muchísimo a los pacientes. ¿Por qué? Porque sabía que desde que entraban hasta que salían, todo el mundo sabía de su problema y estaban dispuestos a ayudarles para resolverlo, ¿no? Entonces eso, bueno, que no siempre puede existir, porque a veces el equipo multidisciplinar es difícil de formar, o porque no todo el mundo sabe a lo mejor lo que tiene que saber, pues eso es muy importante porque hace que ese síntoma se vaya deshaciendo, por decirlo de alguna forma, por todos los profesionales que la hacen. Y esa persona sale de la consulta dispuesto a hacer lo que sea, porque le ha dado tanta confianza y le ha encajado tanto todo lo que le han dicho que ha visto una luz al final del túnel, ¿no? Y esto no es una cosa exagerada, porque muchos de los pacientes que llegan a la consulta de acúfenos han pasado por otras consultas. Y bueno, pues a veces no se les da ni siquiera una explicación de lo que está pasando. Entonces eso es muy desagradable para una persona que está sufriendo con un síntoma, no saber a quién acudir. Acude a quien cree que debe acudir, pero si no hay una respuesta o una posible solución, pues se van con mucha desesperanza, ¿no?
Pues muchísimas gracias, doctora Teresa, por participar en estas sesiones de expertos de actualidad en audiología. Muchas gracias, muchas gracias, Mujer.